Y los mexicanos le dijeron que no. No, los territorios nuestros, no. Ahora, claro, en el 1819, un tal James Long le dio con ir con una escaramuza de individuos a invadir Texas. Y desde luego los mexicanos los liquidaron a todos. Cuando los liquidaron a todos, entonces los americanos del siglo XVIII, no estamos hablando de los del siglo XXI, eso es importante porque la gente se llena de prejuicios, ¿verdad? Le dijeron a los mexicanos: nosotros queremos entrar a los territorios de Texas, pero pacíficamente. Los mexicanos le dijeron: dos condiciones le ponemos. ¿Cuáles son? Que se hagan católicos. Porque los mexicanos son de la Guadalupe. Que se hagan católicos. Y número dos, que se hagan mexicanos. ¿Nada más? No, nada más. Fantástico. Nosotros vamos a ocupar los territorios de Texas. Nos vamos a hacer católicos y nos vamos a hacer mexicanos. Y claro, nominalmente ellos se veían como católicos, pero eran católicos nominales. Ninguno asistía a las iglesias católicas. Y se veían como mexicanos, pero hablaban de sus abuelos ingleses y hablaban de sus tatarabuelos ingleses. Y desde luego siempre se mantuvieron dentro de una relación mexicana, pero con todas sus costumbres americanas. Ahora, fíjese lo que sucedió. En el 1800, si mal no recuerdo, debe ser. Sí, 1829. Los mexicanos abolieron la esclavitud. Primero que Estados Unidos. Claro, cuando ellos abolieron la esclavitud, inmediatamente los americanos mexicanos protestantes católicos que había en Texas no tuvieron otra alternativa que aceptar la abolición de la esclavitud, pero se inventaron un contrato. Y antes de libertar al esclavo, le decían: mira, te vamos a libertar, pero fírmanos aquí. ¿Pero qué es la que dice? Bueno, tú vas a ser libre, pero vas a trabajar vitaliciamente para nosotros. Entonces, desde luego, los hicieron libres, pero los amarraron con contratos vitalicios. Cuando México se da cuenta de que Texas está precisamente buscando un subterfugio para seguir manteniendo la esclavitud, México le hace saber a los tejanos que eso no se los va a permitir. Y los tejanos entonces vinieron y le preguntaron a las colonias: ¿qué ustedes pueden hacer por nosotros? Y las colonias simplemente le dijeron: no hay ningún problema, nosotros estamos dispuestos a pelear contra México en favor de ustedes. Ustedes pídanle la independencia y nosotros los vamos a apoyar. Y desde luego, como México no, porque ya la esclavitud estaba abolida y México no iba a acceder hacia eso, entonces desde luego empezaron los amagos de guerra. Cuando se están dando los amagos de guerra, Estados Unidos llama a un alto ejecutivo del gobierno mexicano y le dice: mira, si tú logras, pues estamos hablando en el 1829, ¿sabes? Si tú logras que México nos venda a nosotros el terreno de Texas, te vamos a dar $200,000.
Pero el tipo le dijo, bimoral no se vende. Le dijo que no se vende. Así que como no hubo alternativa, entonces, desde luego, estalló la guerra de Estados Unidos con México. Los mexicanos tenían más soldados, pero Estados Unidos estaba mejor armado y mejor organizado. Los mexicanos ganaron muchos eventos. De hecho, la guerra del Álamo, donde la historia americana se alteró. Y eso está dentro de la historia, porque la historia norteamericana dice que los americanos lucharon hasta el último. El último siguió disparando tiros hasta que lo mataron, y no fue así. Ellos se rindieron, y después que se rindieron, los mexicanos los mataron a mansalva. Pero obviamente no se podía decir eso, porque eso desalienta la guerra. Así que era mejor decir que el último se quedó allí disparando hasta que finalmente lo mataron. Claro. Pero hubo un estratega americano de las 13 colonias que se llamó Sam Houston. Obviamente que hay todo una ciudad en honor a él. Averiguó dónde estaba el presidente que se llamaba Santa Anna, y averiguó dónde estaba metido Santa Anna, y Sam Houston en el 1836 dio con el presidente Santa Anna y lo hizo cautivo. Y cuando lo hizo cautivo, entonces lo obligó a que él accediera a la independencia de Texas. Y es interesante porque una vez el presidente Santa Anna accede a la independencia de Texas, a Houston lo hacen electo de la República de Texas. Y si usted observa la bandera tejana, a pesar de que hoy es un estado, todavía la bandera dice República de Texas. Sí, ellos no, los tejanos en eso no negocian. Así es que México le concede a Texas la independencia con la condición de que no se anexara a los Estados Unidos. Pero desde luego, en el 1844, James Polk subió a la presidencia de los Estados Unidos, y antes de que tomara posesión el Congreso, declaró a Texas Estado norteamericano. Y desde luego, Polk continuó con el destino manifiesto de expansión, y ahora no solo estaba conforme con Texas, ahora él quería volver a quitarle a México otras extensiones de tierra. Pero ¿cómo se las quito? Pues desde luego provocando una guerra. Las guerras no suceden de la nada. La guerra sucede de las intrigas. Son las intrigas las que van poquito a poco. Santiago lo dice bien, ¿de dónde vienen los pleitos de la guerra, verdad? Entonces, ¿qué hace Polk? Polk empieza a buscar la forma y manera de cómo crear una guerra con México para invadirla. Claro, hubo un presidente antes de Polk llamado John Quincy Adams, que estaba opuesto a la guerra contra México, y era un presidente norteamericano, y decía que esa era una guerra abusiva, injustificada e inmoral. Por lo tanto, nosotros en la historia no podemos a mansalva decir que los americanos, porque si bien es cierto, hubo un Polk que quería quitarle las tierras a los mexicanos, había un Quincy que decía que eso era inmoral.
oral. El problema es que obviamente ya Quincy no era presidente y el presidente era Polk. Ahora, fíjense qué interesante, ¿cómo lo hizo? Polk ordenó a un contingente militar que estaba al mando de Zacharias Taylor para que ocupara el pequeño poblado de Corpus Christi. Le digo, tú te vas a meter allí y lo vas a invadir. Y desde luego, cuando tú invadas Corpus Christi, los mexicanos van a protestar. Y van a protestar como van a protestar, ¿no? Pues van a protestar insultando, van a protestar lanzando cosas, tal vez disparando hacia Corpus Christi. Cuando te disparen, tú te montas los caballos y te metes dentro de ellos. ¿Ves? Entonces, desde luego, cuando ellos te disparen y tú te metas, entonces tú me mandas un emisario. Y yo voy a ir al Congreso y le voy a decir al Congreso que los mexicanos nos están disparando. Entonces yo voy a conseguir que el Congreso, obviamente, haga una declaración de guerra contra Estados Unidos, contra México. Y cuando se dé la declaración de guerra, entonces peleamos. Las mentalidades, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad de hoy, pura coincidencia. Así es que Taylor hace lo que las instrucciones de Polk, y una vez es atacado, inmediatamente atacó a Monterrey, se metió a Monterrey, y desde luego México se retira porque el ejército de las colonias era mejor, pero no renunció a la guerra. Ahora, desde luego, una vez México acepta la declaración de guerra, entonces Polk manda a otro ejército al mando de Winfield Scott para que se meta por Veracruz. Y desde luego, ahora están atacando por distintos flancos y el ejército mexicano empieza a debilitarse, y cuando México se da cuenta de que puede pelear por un lado pero no puede pelear por dos, porque desde luego las colonias tenían mejor armamento, entonces saca la bandera blanca y dice, señores, vamos a hacer un tratado de paz. Desde luego, el tratado de paz se logra, aunque en los Estados Unidos, como todavía al día de hoy, hubo muchas marchas declarando la guerra como una guerra injusta contra México. Pero desde luego se logró entonces que se sentaran a negociar la paz, y mire a los acuerdos que se llegaron. Estados Unidos recibió de México la cantidad de 3 millones de kilómetros cuadrados por la suma de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares vale una esquina de Houston ahora mismo. Ahora, ¿qué componía, verdad? ¿Qué componía esos 15 millones de dólares? Pues mire, México le entregó Nuevo México, le entregó Arizona, le entregó California, le entregó Utah, le entregó Nevada y le entregó parte de Nuevo Colorado. Y desde luego se autorrestringió por el lado de Texas para decir, nosotros llegamos hasta el Río Grande y de aquí en adelante esto es territorio de ustedes y de ninguna manera lo vamos a volver a querer reconquistar. Hubo gente que con muy buena intención se opuso a la guerra, pero hubo otra gente que